Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, como les decía hace un ratito, digamos, lo que vieron al principio de la clase con Leandro, lo que es impulso angular, momento angular, torque, etcétera, es algo que vamos a utilizar mucho después en la guía de dinámica de cuerpo rígido, ¿sí? Porque nos va a permitir entender de qué manera, digamos, un cuerpo rígido se traslada y rota. Y hay algunos ejercicios ahí al final de los integradores que son más que nada matemáticos, no, digamos, como dijimos, no entran en el parcial. Si quieren verlos, véanlo, pero no van a aportar mucho a la materia, ¿sí? Y como les decía, si por una de esas quieren hacer algo de eso, porque les interesa, está en la carpeta de sistema de partículas en la sección de archivos de lo que es el grupo de Teams, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es empezar directamente con la guía de cinemática de cuerpo rígido. Para quienes no estuvieron, acuérdense que esto no entra en el parcial, ¿sí? Es simplemente adelantamos una clase para que tengan una semana más para estudiar. Bueno, entonces, básicamente, digamos, vamos a tratar de describir el movimiento de un cuerpo rígido, su cinemática, digamos, tratando de simplificar un poco las cuentas que hizo Leandro hoy durante la teórica, en la cual involucra, digamos, bueno, no son muy complicadas las cuentas, pero lo complicado de las cuentas en las cuales él, digamos, describe las velocidades de ciertos puntos, de los puntos de un rígido, los hace a través de productos vectoriales. Entonces vamos a tratar de simplificar ese tipo de ecuaciones como para verlo de un modo un poquito más gráfico, con algunos módulos, pero siempre entendiendo bien qué es lo que está pasando. Yo creo que con lo que está ahí en el recuadro de la diapositiva es, digamos, lo elemental que tienen que saber para poder resolver todos los ejercicios de cinemática. Yo voy a hacer los más complicados, del 7 al 10, y tiene 10 problemas esta guía. Bueno, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta nuevas en este tema de cuerpo rígido? Bueno, digamos, si un cuerpo rígido tiene un cierto movimiento de rotación, una de las cosas que les tiene que quedar claro es que la velocidad omega de rotación de un rígido es la misma para todo punto del rígido. Eso es algo que en principio no es muy intuitivo, a mí me cuesta verlo, pero créanme que no importa dónde me estoy parando en el cuerpo rígido, todos esos puntos del cuerpo rígido tienen la misma velocidad angular de rotación. ¿Está bien? Esa es una característica muy importante, ¿sí? Después, otra cosa que les estuvo hablando mucho Leandro al final de la clase es que la velocidad de cualquier punto del rígido se puede obtener conociendo la velocidad de otro punto cualquiera y la velocidad angular. O sea, en otras palabras, si ustedes de un rígido saben la velocidad de algún punto y la velocidad angular, conocen o pueden conocer la velocidad de cualquier punto de ese rígido, ¿sí? Eso, digamos, utilizando todas las cuentitas que vieron con Leandro hace un ratito, ¿sí? Bueno, y entonces ahora vamos a tratar de ver de qué manera uno puede simplificar las cosas, porque ya que yo tengo la libertad de describir cualquier velocidad eligiendo algún punto de un cuerpo rígido, voy a elegir ese punto tal que me haga todas las cuentas un poco más fáciles. Entonces, fíjense, seguimos con lo que dice en el recuadro. Todos los cuerpos rígidos que están girando, ¿no?, que se están trasladando sólidamente, tienen un único eje instantáneo de rotación, ¿sí? Eso es muy importante. El eje instantáneo de rotación es aquel eje, ¿sí?, en el cual la velocidad del rígido es cero y todos los puntos de alrededor de ese eje lo que hacen es rotar alrededor de ese eje, ¿sí? Bueno, una cosa muy importante es que ese eje instantáneo de rotación es único. Y después vamos a ver que no necesariamente tiene que pertenecer al rígido, puede estar por fuera del cuerpo rígido, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y la velocidad, lo que sigue es, la velocidad de cualquier punto respecto del eje instantáneo es solo tangencial, ¿sí? Porque habíamos visto que la velocidad era perpendicular, ¿sí?, a, digamos, al vector posición entre el eje instantáneo y el punto digamos, en cuestión, ¿sí? Entonces, si esa velocidad era perpendicular al vector r, lo último que habíamos charlado es que todos los puntos alrededor del eje instantáneo lo que terminan haciendo es describir un movimiento circular.
Y eso está bueno porque ustedes ya saben cómo describir un movimiento circular de acuerdo a lo que vimos, por ejemplo, en la guía 1, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Cualquier punto del rígido va a efectuar un movimiento circular alrededor de ese eje instantáneo, ¿sí? Y eso lo hace muy útil porque va a simplificar las cuentas, ¿está bien? Bueno, y ahí lo último que les escribí es que justamente esa velocidad es perpendicular al radio giro. Bueno, ¿me siguieron más o menos? Ahora lo vamos a ejemplificar en 3, 4 ejercicios, pero como para ver si se siguió. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, no. No, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos con uno de los problemas, ¿no? Que es el 4.7. Les dice, la figura muestra un cilindro homogéneo. Homogéneo quiere decir que la densidad de materia es la misma en todos los puntos del objeto, que rueda sobre una superficie horizontal, ¿sí? O sea, lo que rueda sobre el punto C, que está ahí abajo sobre el piso. ¿Sí? Es como la rueda de un coche que lo que hace es ir avanzando a partir de rodar, digamos, alrededor del punto de contacto entre la rueda y el piso, ¿sí? Les dice, la velocidad de su centro de masa es de 1,2 metros sobre segundos. Les dan ese dato, ¿sí? Entonces le dice, determine la velocidad angular omega y las velocidades en los puntos B, C y D, B, C y D. Y como datos les dan el radio del cilindro, ¿sí? Y les dice que el punto B se encuentra a 10 centímetros por encima del centro de masa O. Bueno, una cosa importante, justamente el hecho de decir que el cilindro es homogéneo está indicando que en este caso el centro de masa está ubicado en el centro del cilindro, ¿sí? Eso es un poco por qué les dicen en el enunciado ese dato de homogéneo, ¿sí? Bueno, ahora, entonces fíjense, lo ideal, yo quiero describir la velocidad del punto B, la velocidad del punto D, la velocidad del punto C, sabiendo cuál es la velocidad del centro de masa. Y yo les dije, bueno, algo muy útil es encontrar el eje instantáneo de rotación y tratar de describir todas las velocidades desde ese punto, ¿sí? Fíjense que esta rueda, este cilindro lo que hace es rodar sin deslizar sobre el piso. ¿Está bien? Entonces, si no desliza la parte inferior del cilindro con la superficie del piso, ¿qué velocidad tiene entonces la parte inferior del cilindro respecto del Cero. cero? ¿Se entiende? Porque, digamos, a medida que va, digamos, rodando, ¿está bien? El punto C va cambiando, pero, digamos, instante a instante, ¿sí? Digamos, como no patina la parte de abajo del cilindro con el piso, digamos, la velocidad es nula. Bueno, entonces fíjense, eso es lo que nosotros denominamos en este tema, digamos, rodadura, ¿sí? Es cuando ustedes tienen un objeto que rueda sobre alguna superficie sin deslizar, ¿sí? Que es lo que hacen las ruedas de los coches, por ejemplo, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿se dan cuenta de dónde va a estar el eje instantáneo de rotación en este problema en el cual tienen un cilindro que rueda sin deslizar? ¿Dónde va a estar? En C. Siempre va a estar en C, ¿está bien? O sea, siempre que se encuentren con algo que rueda sin deslizar, ¿sí? El eje instantáneo de rotación va a estar en el punto de contacto entre lo que es la parte inferior del cilindro con la superficie de contacto, ¿está bien? Con el piso. Entonces, ¿cuál es la velocidad de ese punto C si yo sé que ya identifiqué que ese es el eje instantáneo de rotación? Bueno, va a ser 0. Bueno, y eso está bueno porque yo ahora lo que puedo hacer es pararme en el punto C y sé que todos los demás puntos del cuerpo rígido van a describir un movimiento circular alrededor de ese punto C. Y eso me va a simplificar mucho las cosas. Entonces, fíjense, encontré que el eje instantáneo es el punto C, ¿sí? Yo quiero la velocidad en el punto D y la velocidad en el punto B, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo tenían que ser esas velocidades? Tenían que ser perpendiculares al vector que une el eje instantáneo, ¿sí?
con el punto en cuestión en donde quiera calcular la velocidad. Por ejemplo, el punto D, ¿sí? Si yo lo uno con el punto C con una línea punteada, ese es mi vector, ese vendría a ser mi radio de giro, ¿no? Y como el punto D efectúa un movimiento circular alrededor de C, la velocidad del punto D tiene que ser perpendicular al radio de giro, ¿sí? Eso es lo que les dibujé ahí en rojo, ¿sí? Como que la velocidad del punto D es perpendicular a la línea punteada que representa el radio de giro de D alrededor del punto C. ¿Me siguieron? ¿Lo ven eso? Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, lo mismo con el punto B, ¿no? Digamos, el vector R, ¿sí? Que une el punto C con el punto B es una línea vertical, ¿no? Entonces, la velocidad del punto B, que es perpendicular a la línea vertical, tiene que ser horizontal. Por eso la dibujé de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces listo. Como yo sé que todos los puntos van a, digamos, realizar un movimiento circular alrededor del punto C, bueno, yo ya sé cómo se describe ese tipo de movimiento, es un movimiento circular, y bueno, tengo que hacer todas esas cuentas. ¿Qué es lo que me faltaría ahora? Yo ya descubrí un punto del rígido en donde conozco su velocidad. En particular, por ejemplo, la del punto C. ¿Sí? En este problema, ¿qué es lo otro que a mí me faltaría encontrar para poder describir, para poder hallar las velocidades de cualquier punto? ¿Cuál es? ¿Qué es lo otro que habíamos quedado que les hacía falta saber? ¿El omega? ¿Bien? O sea, la velocidad angular y la velocidad de cualquier punto, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, la manera general de escribir la velocidad de cualquier punto yo la escribí como v sub a, y como realiza movimientos circulares alrededor de el eje instantáneo, se va a escribir como omega por el vector que une, digamos, o la distancia que hay entre el punto A y el eje instantáneo, ¿sí? Fíjense que yo lo que conozco acá es la velocidad del centro de masa, que a mí me la dan como dato, ¿sí? Y yo sé que el centro de masa va a realizar un movimiento circular alrededor del punto C. Entonces, ¿cómo escribo la velocidad del centro de masa respecto del punto C? Bueno, como la velocidad angular por el radio de giro, ¿no? Y el radio de giro, ¿cuánto vale? La distancia que hay entre C y el centro de masa, ¿no? Que es el radio del cilindro en este caso. ¿Se entiende? ¿Está bien lo que escribí ahí al final? Sí, sí. Eso siempre porque la velocidad es C0, ¿no? Eso siempre porque la velocidad de C es cero. Entonces, de alguna manera, a mí también me permite olvidarme del carácter vectorial. No me tengo que olvidar que todo esto son vectores, pero me permite, digamos, sacarme de encima el producto vectorial, ¿sí? Pensarlo de una manera un poquito más simple. ¿Está bien? Por eso me paro en el punto C. Bueno, y ahí lo que puedo hacer es calcular omega, que omega les va a dar 8 sobre segundos. Lo único que hice es despejar de esa cuenta omega. Y entonces fíjense que eso es importante porque ese omega va a valer para cualquier punto del rígido, para el punto D y para el punto B en particular, que son los puntos que a mí me piden, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo calcularían entonces la velocidad del punto B? ¿Quién me dice? ¿Qué les parece? Omega por el vector CB. Digo, centro de masa B. Sí, BC, claro. Claro, omega por la distancia que hay entre C y B, ¿sí? ¿Está bien? Que es el radio de giro. Bueno, eso es lo que escribí acá, ¿sí? La velocidad en el punto B en módulo, ¿no? Porque yo ahora no le estoy dando mucha bolilla al tema del producto vectorial. Esa X de ahí, digamos, significa un por, ¿sí? No un producto vectorial. Acá me estoy olvidando de productos vectoriales. Es la velocidad angular por la distancia que hay entre C y B, ¿sí? Bueno, la velocidad angular ya la hallé, porque vale lo mismo para cualquier punto rígido. Y la distancia que hay entre C y B era
el radio del cilindro más la distancia que hay entre B y el centro de masa, que era de 0,1 metro, ¿se acuerdan del enunciado? Bueno, entonces les queda 0,15 más 0,1 metro de la data, ¿no, profe? 0,1 metro es dato. Ah, listo. ¿Sí? Fíjense que acá les dice el punto B al final del enunciado. Se encuentra 10 centímetros por encima del centro de masa O o Q. ¿Sí? Bueno, para el punto D sería la misma historia, ¿no? Sería omega por la distancia que hay entre el punto C y el punto D. Bueno, acá tienen que tener un poquito de cuidado, porque fíjense, el punto D, ¿está bien?, está a la misma altura que el centro de masa. Ahora, la distancia que hay entre C y D no es el radio del cilindro, ¿sí? Básicamente es la hipotenusa del triangulito que se forma con los dos catetos que son el radio, ¿no? Desde el centro de masa al punto D hay un cateto que es el radio, desde el centro de masa al punto C hay otro cateto que es el radio, ¿sí? La hipotenusa es la línea punteada, ¿sí? De ese triángulo rectángulo. Bueno, y también con un poco de geometría calculan ahí la distancia entre C y D, ¿sí? Que es 0,15 al cuadrado más 0,15 al cuadrado, la raíz cuadrada, y obtienen la velocidad en D. Bueno, ¿está bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Sí, lo último, ¿lo podría repetir? Sí, yo quiero la distancia que hay entre C y D, que es la línea punteada esa, ¿no? Lo que mide esa línea punteada. Bueno, básicamente esa línea punteada es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene como los dos catetos el radio del cilindro, ¿no? O sea, Sí. ¿se ve? ¿Está bien? Entonces, nada, esa es la cuenta más complicada que aparece acá, ¿sí? Bueno, fíjense que yo, digamos, calculando las cosas así medio a dedo, ¿sí? Lo que estoy obteniendo acá son los módulos de las velocidades, pero recuerden que las velocidades son vectores, ¿no? Entonces, tratemos de escribir, ¿sí?, vectorialmente cada una de estas velocidades. Fíjense, la velocidad en B es fácil, porque la velocidad en B va a ser, apunta en qué dirección. Bueno, vamos a tomar el eje X positivo a la derecha, horizontal, y el eje Y positivo hacia arriba, vertical. ¿Está bien? Está bien que la velocidad en B únicamente apunta en la dirección X y entonces va a ser 2 metros sobre segundo por X versor. ¿Sí? Esa es fácil. ¿Está bien, chicos? Bueno, y la velocidad en D, fíjense que, digamos, yo lo que sé, por lo que vimos en la primera diapositiva, es que es perpendicular a la línea punteada, ¿no? ¿Sí? Entonces va a tener una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Y lo que tengo que hacer es descomponer, digamos, ese vector, ¿no? O sea, la velocidad en D va a ser una componente v de x en X más una componente v de y en Y, ¿sí? ¿Cuál es la componente en X? Y bueno, fíjense que la velocidad en D, ¿sí?, el vector S, tiene que formar un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿no? Porque la línea punteada está a 45 grados también, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que eso les queda el módulo de la velocidad en D por el coseno de 45, ¿m? Y les da 1,2. Y la misma historia, como hay 45 grados, con la velocidad digamos, en Y versor, ¿sí? Con lo cual les termina quedando que la velocidad en D es 1,2 en X más 1,2 en Y, ¿sí? Nada, lo único que hice ahí fue descomponer el vector de las velocidades. ¿Mm? Bueno, ¿me siguieron? ¿Alguna duda con esto? Todos los ejercicios vamos a hacer lo mismo. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. No hay duda. Genial. Bueno, después tienen, por ejemplo, el 4,8, que, bueno, por ahí tiene alguna complicación más geométrica, pero nada más. O sea, les da esa figura, ¿sí?, en donde, digamos, lo que tiene es un cilindro que rueda sin resbalar o sin deslizar.
les dice, encuentre la velocidad del punto M, ¿sí? Que está dibujada ahí, que está ubicado en la superficie de un cilindro que rueda sin resbalar respecto de un plano, digamos, sobre un plano horizontal. Y les da como dato la velocidad del centro de masa del cilindro, ¿sí? B sub C. Y el ángulo alfa que ven ahí. Bueno, nuevamente, yo sé cuál es la velocidad del centro de masa, pero no me conviene describir las velocidades respecto del centro de masa, porque el centro de masa está claro que no es un eje instantáneo de rotación, ¿sí? De hecho, tiene velocidad el centro de masa. Entonces, hagamos un tratamiento muy parecido a lo que hicimos en el problema anterior. Lo que hago es buscar el eje instantáneo de rotación. Les dice que este cilindro rueda sin resbalar sobre un plano horizontal. Entonces, ¿dónde está el eje instantáneo de rotación acá, chicos? En punto Q. En el punto Q, ¿sí? Siempre en el punto de contacto entre lo que es el cilindro y la superficie del piso, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, yo ahora me paro en el punto Q y puedo hacer lo mismo que hice en el problema anterior. Yo sé la velocidad del centro de masa, con lo cual lo que puedo hacer es, ya sé cuál es la distancia entre el centro de masa y el eje instantáneo, sé la velocidad del centro de masa, lo que podría hallar con eso es la velocidad angular con la que está rotando este cilindro, ¿sí? Entonces, fíjense, yo la primera ecuación que escribí es justamente para hallar omega. La velocidad del centro de masa es omega por R, ¿sí? Entonces de ahí yo puedo despejar omega. Omega va a ser la velocidad del centro de masa y R. ¿Está bien? Bueno, no tiene numeritos este problema. La idea es ir escribiéndolo de manera bien genérica, ¿sí? Bueno, entonces ahí hallé omega. Y a mí me piden la velocidad del punto M. Y en ese dibujito, fíjense qué característica tiene el punto M, ¿sí? Si yo lo veo desde el eje instantáneo de rotación, ¿cómo era esa velocidad entonces? Era perpendicular al vector que une el punto Q, al eje instantáneo, con el punto M, ¿no? Fíjense que ahí entonces se las dibujé en azul, ¿sí? Como la velocidad del punto M. Entonces yo sé que el punto M va a tener una velocidad angular omega, que es la que calculé recién, y lo que voy a tener que hacer es calcular la distancia que hay entre el punto M y el punto Q. Ahí lo llamé O, pero por inercia, no me di cuenta, ¿sí? Es la distancia que hay entre el punto M y el punto y el eje instantáneo. Bueno, y acá es donde, digamos, es la parte complicada de este ejercicio. Traten de pensarlo en sus casas. Fíjense una cosa, lo que me tienen que creer es que, digamos, hay un ángulo recto, ¿está bien? Ahí arriba, ¿sí? Que me une, digamos, el punto más alto del cilindro con el punto M, ¿sí? Ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿está bien? Eso es lo más difícil de ver, pero digamos, es algo que se cumple, no importa cuál sea alfa, ¿sí? Bueno, entonces, si eso lo logran ver, van a encontrar fácil que alfa es lo que está dibujado ahí entre la línea punteada horizontal roja y el vector velocidad, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo más complicado de este ejercicio, o sea, identificar alfa de ahí. Entonces, fíjense, ¿cómo calculo digamos, la distancia que hay entre Q y M? Bueno, yo sé que si me formé ahí un triángulo rectángulo, ¿sí? Uno de los catetos es QM, ¿sí? Y la hipotenusa de ese triángulo va a ser, digamos, la línea vertical, ¿no? Que une un extremo del cilindro con el otro, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale la línea vertical que une el extremo Q con la parte de arriba del cilindro? 2R, ¿está bien? Y ahora lo tengo que proyectar en el cateto adyacente del ángulo alfa, con lo cual lo que voy a tener es 2R por el coseno de alfa, ¿sí? Y eso va a ser la distancia que hay entre Q y M. ¿Lo vieron, chicos? Yo acá ahora no les puedo marcar nada, pues en la compu no se me escucha. ¿Pero lo ven?
Más o menos. ¿Sí? Fíjate el punto QM, ¿está bien? Ese es un cateto del triángulo rectángulo que está dibujado ahí adentro de la circunferencia, que tiene una hipotenusa, que es la línea vertical, ¿sí? Y el otro cateto es una línea punteada que une la parte superior del cilindro con el punto M. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la distancia QM? Digamos, la longitud de ese cateto, entre Q y M. Vos sabés cuánto vale alfa porque es dato y sabés cuánto vale la hipotenusa, que es 2 veces el radio, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces ese cateto va a valer 2 veces el radio por el coseno de alfa. ¿Sí? Ahí está. Sí, gracias. Bueno, entonces fíjense, ¿cómo les queda la velocidad del punto M en módulo? Bueno, va a ser omega, que habíamos llegado que era la velocidad del centro de masa dividido el radio, ¿sí? Por la distancia QM, que era 2 veces el radio por el coseno de alfa. Fíjense que los radios se les van, ¿sí? O sea, esto es válido para un cilindro de radio, de cualquier radio, ¿sí? Y por lo tanto la velocidad del punto M les queda 2 veces la velocidad del centro de masa por el coseno de alfa. ¿Está bien? Eso es módulo. ¿Quedó alguna duda con eso? ¿Estamos hasta acá? Bueno, fíjense, yo con eso calculé el módulo, ¿no? Ahora yo quiero el vector de la velocidad del punto M, ¿sí? Y yo lo que sé es que es perpendicular al vector que une Q con M, ¿sí? Bueno, yo les había dicho que, bueno, tratando de hacer un poco de geometría, resulta que el ángulo alfa, ¿sí? También está presente entre el vector velocidad M y la línea punteada horizontal, ¿sí? Bueno, entonces, con eso ya es fácil, ¿no? Porque en la dirección X, ¿qué van a tener? El módulo de B sub M por el coseno de alfa, ¿sí? Y en la componente vertical, ¿qué van a tener? El módulo de B sub M por el seno de alfa, pero apuntando hacia abajo, ¿no? El punto M tiene una velocidad negativa en I, ¿sí? Bueno, nada, eso es lo que escribí ahí. Fíjense, el módulo es 2 veces la velocidad del centro de masa por el coseno de alfa, y en la dirección X voy a tener por el coseno de alfa en X, y en la dirección Y voy a tener por el menos seno de alfa en Y, ¿sí? Nada, lo único que hago es proyectar vectorcito, nada más. Bueno, ¿me siguieron? Esto una vez que lo vean es fácil. Sí, profe, sí. Bueno, veamos el que le sigue. El 4.9. Bueno, les dice que tienen una barra que tiene 2 metros de largo, está apoyada como se muestra en la figura, ¿sí? En la figura de la izquierda. Y dice que se desliza haciendo la velocidad del extremo A, ¿sí? De 3 metros sobre segundos cuando el ángulo θ es de 30 grados. ¿Está bien? O sea, de alguna manera ustedes lo que hacen es, le sacan una foto a una barra que en realidad se está deslizando, ¿sí? Es como una escalera que se está cayendo, ¿sí? Pero cuando le sacan la foto, ¿sí? Lo que observan es que cuando esa barra forma un ángulo de 30 grados con el piso, la velocidad del punto A es hacia la derecha, ¿sí? De 3 metros sobre segundos. ¿Está bien? Ese es el dato que ustedes le están dando en este problema, ¿sí? Entonces les dice, en esa situación, en esa posición, ¿sí? En esa foto que saqué de la barra cayéndose justo cuando el ángulo es de 30 grados, les pide calcular la posición del eje instantáneo de rotación y después les pide la velocidad del otro extremo de la barra en el punto B. ¿Está bien? Bueno, y les dan, les dan ese esquema. Bueno, entonces fíjense una cosa. No me acuerdo si en el esquema estaban dibujadas los vectores velocidades del punto A y del punto B, pero se entiende que el punto A va a tener una velocidad paralela al piso, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, el extremo A de la barra tiene que tener únicamente, digamos, componente de la velocidad en la dirección horizontal,
¿sí? Si la tuviese en Fíjate otra... que, Maxi, fíjate que en las velocidades hay flechitas, ¿no? Donde dice V sub B y V sub A. Eso La es la de la... velocidad, ¿no? sí, eso se Está muestra bien. en el esquema. Entonces vos en el punto B tenés una velocidad que iría en el eje vertical hacia abajo y en el punto A en el eje horizontal hacia la derecha. Claro, está bien, perfecto. Entonces, fíjense que aunque eso no les hubiese aparecido, eso no les hubiese aparecido en el esquema, se deberían dar cuenta, ¿sí? El punto A tiene que estar deslizando hacia la derecha, con una velocidad hacia la derecha, y el punto B, como la barra se está cayendo, tiene que estar deslizando hacia abajo y por lo tanto va a tener una velocidad hacia abajo, vertical, ¿sí? Y es muy importante saber para dónde apuntan las velocidades, porque eso es lo que a mí me va a permitir obtener de una manera gráfica dónde está el eje instantáneo de rotación. ¿Qué características tenía las velocidades medidas respecto del eje instantáneo de rotación? ¿Qué habíamos dicho de eso? ¿Se acuerdan? Que ¿Cómo solo era teníamos esa velocidad? rotación y no traslación. ¿Cómo? Perdón, que solo teníamos rotación en ese caso y no había velocidad de centro de masa en traslación. Que la velocidad, digamos, es solo, digamos, esos puntos solo rotan alrededor del eje instantáneo. Y el otro era que los vectores de velocidades tenían que ser perpendiculares al vector que une el eje instantáneo con el punto en cuestión, ¿sí? Porque, ¿qué describía los puntos alrededor del eje instantáneo? Un movimiento circular, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una manera fácil, sin ir a las cuentas, que encima hay cálculos de productos vectoriales, que encima haría más complicado hacer un despeje ahí en las ecuaciones, es ver cómo son las velocidades en dos puntos del rígido, ¿sí? Entonces yo sé que la velocidad del punto A va hacia la derecha, la velocidad del punto B va hacia abajo, y el eje instantáneo tiene que ser un punto tal que la velocidad del punto A y la velocidad del punto B sean perpendiculares a lo que vendría a ser el radio de giro, ¿sí? Y yo quiero justamente obtener ese punto O en donde se cumpla eso. Entonces fíjense cómo uno puede obtener el eje instantáneo. Me paro en el punto A. Yo sé que la velocidad del punto A está sobre la horizontal, bueno, hacia la derecha, ¿no? Yo sé que el eje instantáneo tiene que estar en algún punto, ¿sí? Sobre la línea punteada perpendicular a la velocidad en A. O sea, ahí hice una línea punteada azul, que es vertical, que toda esa línea punteada es perpendicular al vector velocidad de A. ¿Está bien? Yo sé que va a estar en algún punto de esa vertical, porque es lo que cumple que la velocidad en A sea perpendicular a la unión entre el punto O y el punto A. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que con la velocidad del punto A no puedo hallar el eje instantáneos. No me alcanza porque, digamos, cualquier punto sobre la punteada vertical cumple con lo que acabo de decir, ¿sí? Pero acuérdense una cosa, ¿qué habíamos dicho? Que el eje instantáneo de rotación es único en el cuerpo rígido. Es instantáneo, puede cambiar tiempo a tiempo, pero en cada instante es único. Entonces, ¿cómo hallo, digamos, sobre qué punto en la línea punteada vertical tengo el eje instantáneo? Bueno, tengo el otro dato de qué es lo que le pasa al punto B. El punto B tiene una velocidad que apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que dice es que el eje instantáneo debería estar en algún punto sobre la línea punteada horizontal, que es perpendicular a la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense, como tiene que ser perpendicular a la velocidad en B y tiene que ser perpendicular digamos, la velocidad en B tiene que ser perpendicular a la línea punteada horizontal. Y la velocidad en A tiene que ser perpendicular a la línea punteada en vertical, ¿sí? Y el eje instantáneo es único, tengo que ver qué punto cumple con esos dos requisitos. ¿Y cuál va a ser ese punto que cumple con los dos requisitos? Justamente la intersección entre esas dos líneas punteadas, ¿sí? Ese punto O, que es la intersección, cumple que está sobre la línea punteada vertical y por lo tanto la velocidad en A es perpendicular y está sobre la línea punteada horizontal y por lo tanto la velocidad en B
también es perpendicular. ¿Sí? ¿Me siguieron cómo se obtiene fácil los ejes instantáneos cuando tienen un esquema con velocidades? ¿Se entendió? ¿Está Sí. bien? Bien, entonces fíjense, bueno, a ver qué les escribí ahí. Habíamos visto que si hallamos el eje instantáneo de rotación, las cuentas para el cálculo de las velocidades son más sencillas. Después les puse, lo podemos hallar de un modo gráfico. Sabemos que la velocidad de todos los puntos del rígido son perpendiculares a la recta de unión entre el eje instantáneo y dichos puntos. Entonces, lo que uno hace siempre es trazar una recta perpendicular a una de las velocidades, en este caso b sub b, otra recta perpendicular a b sub a, y la intersección corresponde al eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Bueno, ahora tratemos, una vez que lo encontramos gráficamente, digamos, lo que deberíamos hacer es tratar de, digamos, decir cuánto vale, en qué posición está en un sistema de referencia que sea X e Y, como el que está dibujado ahí en la diapositiva, ¿sí? ¿Qué datos les daba el problema? Bueno, les decía que la barra tenía 2 metros de largo, ¿sí? Y que el ángulo θ era de 30 grados. Bueno, entonces fíjense, es fácil, ¿no? Porque, ¿qué es lo que van a obtener? Bueno, van a obtener que la componente en X del eje instantáneo de rotación va a ser, digamos, la distancia que hay entre B y O, ¿no? Esa es la componente en X. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Y cómo escriben eso? Bueno, va a ser proyectar la hipotenusa, que es la longitud de la barra, en la línea punteada horizontal, ¿sí? Va a ser 2 metros por el coseno de 30 en X. Bueno, ¿y en Y qué van a tener? Bueno, la distancia que hay entre el punto A y el punto O, ¿no? Y el ángulo θ va a ser el opuesto, ¿sí? Ahí. Entonces va a ser 2 metros por el seno de 30 y nada más. ¿Me siguieron, chicos? Consulta. Para hallar la intersección tiene que sí o sí pasar por el inicio de los vectores. Claro, sí, está bien. Porque si muevo la línea punteada vertical para la izquierda o para la derecha, sí, por ejemplo, seguiría siendo perpendicular a B sub A. Sí, está bien, está buena la aclaración. ¿Sí? Las líneas punteadas que uno dibuja, perpendiculares a las velocidades, tienen que nacer en donde nace el vector velocidad, ¿sí? Es verdad, porque si no podría haber un montón de intersecciones. Perfecto. Bueno. ¿Quedó alguna duda cómo hallé de medio con los dedos el eje instantáneo sin entrar a un sistema de ecuaciones medio extraño con productos vectoriales? ¿Se entendió? Básicamente ver... ¿Sí? No sé si alguien iba a decir algo. Bueno. Y lo otro que les piden en el punto B, en el ítem B, les piden la velocidad del extremo B. Bueno, ¿cómo harían a esta altura para hallar la velocidad del punto B? Ahora conocen la posición del eje instantáneo, ¿no? Bueno, ¿qué cosas tenían que saber para hallar estas velocidades? Primero, la velocidad angular, ¿no? Del rígido, ¿sí? Fíjense que la velocidad angular del rígido, como si la barra se está cayendo, digamos, no se va a mantener constante omega. Les está pidiendo la velocidad angular justo en el instante en el cual θ valga 30 grados, ¿sí? Bueno, ¿y cómo obtendrían la velocidad angular omega? Bueno, con los datos que tengan, ¿no? ¿Qué datos tienen? La velocidad en el punto A, ¿sí? La velocidad en el punto A, ustedes le dijeron que valía 3 metros sobre segundos, ¿sí? ¿Y cómo la escriben? Como la velocidad angular omega por la distancia que hay entre el punto A y el eje instantáneo. ¿Está bien? Bueno, nada, y de ahí lo despejan, ¿no? Omega es lo que no saben, la distancia que hay entre el punto A y el eje instantáneo justamente es la longitud de la línea punteada vertical,
que es el cateto opuesto a ese triángulo, ¿sí? O sea, es 2 metros por el seno de 30. Y de ahí calculan omega. ¿Está bien? Y bueno, una vez que saben omega y dónde está el eje instantáneo, pueden calcular cualquier velocidad, en particular la del punto B, ¿sí? Que ¿cómo la calculan? Como omega, que era 3 sobre segundos, ahora por la distancia entre el punto B y el eje instantáneo, que va a ser la longitud de la línea punteada horizontal, ¿no? ¿Sí? Que medía 2 metros por el coseno de 30, la distancia en el eje X entre el punto B y el eje instantáneo, ¿sí? Bueno, con eso calculan la velocidad en B, que les va a dar 5,19. ¿Mm? ¿Quedó alguna duda sobre cómo hice estas cuentas? ¿Está bien? Bueno, fíjense que ahí calculé el módulo de la velocidad en B. Pero bueno, saben para dónde apunta. Va a apuntar hacia abajo, o sea, en la dirección X, en el sentido negativo, ¿no? Entonces, por eso lo escribí de una manera un poco más formal y prolija a la velocidad en B como un vector, ¿sí? Que vale menos 5,19, ¿sí? En la dirección inversor, o sea, apunta hacia abajo, ya lo saben, ¿sí? Bueno, y en particular, si les pidiese cualquier punto de la barra, para calcular la velocidad hacen el mismo procedimiento. Lo único que tienen que tener cuidado es un poquito con cuestiones geométricas para calcular distancias, nada más. ¿Mm? Bueno, ¿quedó alguna duda? No, no sé. Hacemos el último. Bueno, les elegí los más Axel, déjame Sí. volver un Sí. cachito. No, ahí que preguntaban del inicio del vector y qué sé yo. En realidad la línea punteada sale del punto B, perpendicular a la velocidad de B, no importa dónde está la flecha. Si uno se para en un punto cualquiera de la barra, la velocidad de ese punto sabe que es perpendicular a la línea que une ese punto con el punto O. Digo, no importa, uno pone siempre la flechita en el punto, no es que empieza la flechita, ahí está el punto B. La velocidad de B empieza en el punto B. No sé si se entiende la diferencia. Jonathan, sí. Sobre... Dale nomás. Y Maxi, yo quería comentar algo también que, fíjense que los ejes instantáneos de rotación pueden estar tanto dentro como fuera del cuerpo, ¿no? Porque en el ejercicio anterior, en el ejemplo, veíamos que el eje instantáneo de rotación, de hecho, ese punto pertenecía al cuerpo, estaba, si quiere, dentro de la geometría del cuerpo, pero ahora vemos que en este ejemplo que el eje instantáneo es algo que no, o sea que está fuera y que de hecho ni siquiera es un punto bien matemático, ni siquiera es un punto de materia, una partícula. Así que si en algún momento tienen que calcular un eje instantáneo y les da fuera del cuerpo, no se preocupen. Eso. Claro, está bien, ¿sí? Bueno, entonces, eso es importante. Puede quedar afuera del cuerpo y que es único. Esas son las dos cosas importantes. Y que es instantáneo. Cuando la barra esta ya se deslizó un poco más y cambió el ángulo tita, hagan la prueba, van a ver que el eje instantáneo les cambia de lugar, ¿sí? O sea, el eje instantáneo puede ir moviéndose, ¿sí? Instante a instante, por eso es instantáneo. ¿Mm? Bueno, después por último tienen este problema que es más complicado simplemente porque el sistema es un poquito más complicado. Les dice el problema 10, les dice la barra AB gira con una velocidad angular omega sub A, que les da cuánto vale, como se indica en la figura. Bueno, les dice calcule la velocidad angular de la barra BC y la velocidad horizontal del punto C. Y les da ciertos datos, como por ejemplo las longitudes de esas barras, que ahora voy a comentar un poquito de qué se trata, y el ángulo alfa en el momento en el cual yo estoy queriendo determinar el eje instantáneo y las velocidades. Pero básicamente esto es un sistema que está, digamos, compuesto por dos cuerpos rígidos, ¿sí? Uno es la barra AB, ese es un cuerpo rígido, ¿sí? Que lo que hace es oscilar alrededor del punto A, ¿sí?
Y en el punto B está unido, el punto B es un punto común a la otra barra que es otro cuerpo rígido, ¿sí? El otro cuerpo rígido de este sistema es la barra BC, ¿sí? El punto C está apoyado, ahí si ven en el diagrama hay como una especie de carrito con rueditas, justamente eso, quienes vean después estática y resistencia de materiales, digamos, y lo vamos a ver un poquito en una de las guías nosotros, eso lo que hace es representar lo que es un vínculo simple, quiere decir que el punto C no podría estar, digamos, moviéndose en una dirección, pero tendría la libertad de moverse en otra. O sea, en este carrito el punto C no podría estar ni subiendo ni bajando en la vertical, pero pueden moverse, porque tiene rueditas y es un vínculo simple, en la dirección horizontal. Entonces, como para que traten de imaginar qué pasa, ¿no? Si la barra, digamos, AB está girando como lo muestra ahí en la figura, eso va a generar que el punto B descienda y por lo tanto va a repercutir en el movimiento de la barra BC, ¿no? Produciendo que el punto C se deslice para la derecha. ¿Se ve eso? ¿Está bien? Si yo hago girar la barra AB alrededor del punto A, por ejemplo, digamos, en sentido horario, como les muestra acá en el dibujo, el punto B va a descender y el descender ese punto B va a generar que el punto C, ¿sí?, se mueva hacia la derecha, ¿está bien? Y por lo tanto también cambie el ángulo alfa, ¿sí? ¿Se entiende entonces qué es lo que pasa? Entonces, dos cosas importantes. La barra B es un cuerpo rígido, por lo tanto va a tener un eje instantáneo de rotación, ¿sí?, y va a tener también una cierta velocidad angular, ¿sí?, para cualquier punto de esa barra. Y la barra BC, que es otro cuerpo rígido, va a tener otro eje instantáneo de rotación, porque corresponde a otro cuerpo rígido, y va a tener también una cierta velocidad angular propia de la barra BC. ¿Está bien? Se entiende que cuando el punto B desciende, la barra BC lo que va a ir haciendo es disminuir el ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces se entiende que va a estar, digamos, va a estar rotando, por ejemplo, va a haber un omega C ahí, como les muestra el dibujito, ¿sí? Digamos, ¿está bien? Bueno, entonces yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál es el eje instantáneo de rotación de la barra AB? De la barra que en este instante yo saqué una foto, ¿sí?, y me quedó la barra B de manera horizontal, ¿sí? ¿Dónde está el eje instantáneo de esa barra? En A. En A, ¿está bien? A es el punto fijo, A no tiene ninguna velocidad, todos los demás puntos de la barra se desplazan, ¿sí? Y bueno, con la barra ABC vamos a tener que hacer algún análisis parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Fíjense que yo tengo que encontrar un punto que tenga velocidad nula. Ese va a ser mi eje instantáneo de rotación. Está claro que ningún punto de esa barra va a tener velocidad nula, ¿no? No va a ser B, que va a estar descendiendo, no va a ser C, que se va a estar moviendo hacia la derecha, y todos los demás puntos de la barra van a tener una cierta velocidad, ¿sí? Lo importante es, entendiendo este esquema, cómo es el sistema, saber hacia dónde van a apuntar los vectores velocidad del punto B y del C para poder determinar después el eje instantáneo de rotación. Entonces, ¿quedó claro entonces que la velocidad en el punto B es hacia abajo en esta configuración y la velocidad en el punto C va a ser hacia la derecha, ¿sí?, horizontal? ¿Eso quedó claro? ¿Entendiendo cómo se mueve esto? ¿Sí? Bueno, entonces hacen el mismo análisis que antes, ¿no? Trazan una línea perpendicular, ¿sí?, a la velocidad al vector velocidad en B, uniendo el punto que pase por el punto B, ¿sí?, que va a ser la línea punteada horizontal, y también trazo una línea punteada vertical, ¿sí?, porque es perpendicular a la velocidad del punto C, ¿sí?, y que tiene que pasar por el punto C. Por lo tanto, el eje instantáneo tiene que estar donde se crucen esas dos líneas
punteadas, ¿sí? Y va a quedar determinado en el punto O. Como dijo Cecilia, nuevamente, en este caso, el eje instantáneo es un punto que está por fuera del cuerpo rígido, ¿sí? Bueno, ¿se entendió cómo lo hallé gráficamente eso? ¿Está bien? Bueno, a ver si hay algo que no dije. Existe un único eje de rotación del cuerpo rígido. En este problema hay dos cuerpos unidos, dos cuerpos rígidos distintos. Bueno, obviamente son dos cuerpos rígidos distintos, no pueden tener el mismo eje instantáneo, ¿sí? Y bueno, nada más, todo lo demás lo dije. Bueno, entonces, continuemos. Ahí volví a hacer el esquemita, encontré donde tengo el punto O, el eje instantáneo de rotación, y a ustedes les pedía la velocidad angular de la barra BC, ¿sí? Y la velocidad del punto C, horizontal, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, yo lo que conozco, que me dan de dato, es la velocidad. Vamos otra vez al enunciado. Yo conozco como dato, bueno, además de las dimensiones de la barra, conozco el ángulo, ¿sí? Y también conozco la velocidad angular, ¿sí? De la barra AB. ¿Está bien? ¿Cómo se les ocurre que podría obtener la velocidad angular de la barra BC? ¿Qué se les ocurre? A ver si lo charlamos entre todos 2 minutos. ¿Con un sistema de ecuaciones? Sí, está bien, pero ¿cuáles? Fíjense que yo para calcular la velocidad angular de la barra BC debería conocer, digamos, una vez que yo conozco el eje instantáneo, debería conocer la velocidad de algún punto de la barra BC, ¿sí? Pero no conozco ninguna de las velocidades, ni la de B ni la de C. Ahora fíjense una cosa, el punto B pertenece tanto a la barra AB como a la barra BC. Es un punto en común, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el punto B, la velocidad en el punto B, la podría calcular tanto parado en la barra AB como como un punto perteneciente a la barra BC, ¿sí? Entonces, eso es lo que escribí en la primera ecuación. Voy a escribir la velocidad del punto B, ¿sí? Como un punto perteneciente a la barra B, entonces va a ser la velocidad angular de A de la barra B, la velocidad angular sub A, por la distancia que haya entre A y B, que es la longitud de la barra, ¿sí? O sea, la velocidad angular en A, de A, era 10 sobre segundos, la distancia AB, la longitud de la barra AB era de 0,4 metros. Y con eso fíjense que obtuve la velocidad en el punto B. Ahora, esa velocidad en el punto B es la misma. También el punto B tiene una velocidad, es independiente de desde qué barra lo estoy viendo, ¿sí? El vector velocidad va a apuntar hacia abajo, digamos, y va a valer 4 metros sobre segundo. Entonces, fíjense, yo ahora puedo usar ese dato para calcular la velocidad angular de la barra BC. ¿Por qué? Bueno, como yo sé que ese punto también pertenece a la barra BC, ahora me paro en la barra BC y me paro en particular, la describo desde el eje instantáneo de rotación de la barra BC. Entonces, fíjense que la velocidad en B a la vez va a ser la velocidad angular de la barra BC, que la llamé omega 0, ¿sí? Lo pueden llamar como quieran, por la distancia que haya entre el punto B y el eje instantáneo de rotación, que es lo que escribí ahí como R sub B, ¿no? Es la distancia que hay entre B y el punto O, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? Digamos, después lo que hacen es calcular la distancia entre B y el punto O, ¿sí? Que es 0,8 por el coseno de alfa, eso es el cateto adyacente al ángulo alfa, ¿sí? Y calculan omega 0. Pero se entendió eso de que el punto B tiene una cierta velocidad y esa velocidad yo la puedo describir desde la barra B como de la barra BC, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. Y con eso pueden obtener el omega de la otra barra. ¿Se entendió, chicos? Todo muy geométrico esto. ¿Me siguieron?
Sí, profe. ¿El ángulo alfa era dato o no? Lo alfa era dato, ¿está bien? Era, les decía, déjame ver, 53 grados, ¿sí? Claro, porque el ángulo alfa varía en cada momento. Exactamente, por eso hacía hincapié en que, digamos, a ustedes les piden las velocidades en un cierto instante, ¿está bien? Es como si, digamos, este sistema se estuviese moviendo, pero yo saqué una foto a mi sistema justo en esa configuración como la ves en el esquema, ¿sí? Claro. En esa configuración, el punto B y el punto C van a tener una determinada velocidad. Un instante después, como el ángulo alfa cambió, y está, digamos, la barra B sigue rotando y la barra BC también se mueve, cambia todo, ¿está bien? O sea, en un instante después no me sirve ninguna de estas cuentas porque incluso me cambió la posición del eje instantáneo de rotación, ¿sí? Claro. Por eso estoy observando estas velocidades justo en ese instante, ¿sí? En otro instante la configuración es distinta y les va a dar valores distintos porque incluso hasta les va a cambiar la posición del eje instantáneo. ¿Quedó claro? ¿Te respondí? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, con eso ya calculan el omega C. Y ahora quieren la velocidad en el punto, el omega de la barra BC. Y ahora quieren calcular la velocidad en el punto C. Bueno, una vez que saben dónde está el eje instantáneo y cuál es la velocidad angular de esa barra, pueden calcular la velocidad de ese punto, ¿sí? La velocidad del punto C, ¿quién va a ser? La velocidad angular de esa barra, que es la que acabo de calcular, omega 0, de 8,33 sobre segundo, y la distancia entre el punto C y el punto O, que vendría a ser el radio de giro, ¿sí? Bueno, nuevamente hacen un poquito de trigonometría, ¿no? Si la barra mide 0,8 y el ángulo alfa es ese que les aparece ahí en la figura, va a ser 0,8 por el seno de alfa, esta vez, por el seno de 53. Bueno, y de ahí obtienen la velocidad del punto C que apunta en la dirección X versor, ¿sí? Bueno, así son todos los ejercicios, igual estos son los más complicados, no sé si les quedó alguna duda. Repito, encuentran el eje instantáneo, encuentran la velocidad angular, saben que las velocidades son perpendiculares al punto de unión entre el eje instantáneo y el punto del rígido que estén analizando, y sale todo de eso, ¿sí? Describiendo todos movimientos circulares alrededor del eje instantáneo. ¿Quedó más o menos claro? Tienen tiempo igual para digerirlo, seguimos después del parcial con esto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Yo lo que quería agregar es que acuérdense que esta unidad se llama cinemática del cuerpo rígido. Entonces está muy bien que piensen que las magnitudes, por ejemplo la velocidad, van a ir cambiando punto a punto. Entonces, como decía Maxi, nosotros, ¿se acuerdan en las ecuaciones horarias de la primera guía de cinemática de una partícula? Bueno, la posición, la velocidad cambiaban instante a instante, ¿no? Entonces uno sacaba una foto, hacía el problema y decía, bueno, este cuerpo dentro de 3 segundos va a estar en tal posición o va a tener tal velocidad. Y acá pasa algo similar, o sea, todas estas magnitudes van evolucionando a medida que el cuerpo rota, entonces está muy bien pensar que hay cosas que van a ir cambiando punto a punto y siempre trabajamos como con una foto. Después sacamos otra foto y esas magnitudes van a haber ido cambiando. ¿Está bien? O sea, es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que el omega 0 que encontré ahí no es constante. Ojo, porque digamos, si la barra, bueno, habría que ver, pero si la barra AB, digamos, se está cayendo, por decir algo, bueno, a lo mejor eso puede llegar a modificar los omegas, ¿sí? Por eso es importante que entiendan que esas velocidades angulares, esos ángulos, es únicamente en ese instante en el cual saqué la foto y yo quiero describir qué es lo que pasa en ese instante, ¿sí? Bueno, acá preguntaban hasta qué ejercicio se puede hacer. Bueno, acuérdense que el parcial es hasta los integradores, ¿sí? De esta guía es hasta el problema 10, que es toda la guía, o sea, no hay nada nuevo. De hecho, los primeros 6 problemas son
son bien sencillitos y son bastante, creo que son bastante intuitivos. Pero estos háganlos así, van, digamos, ganando un poquito de práctica. Y después del parcial empezamos con lo que es la guía de dinámica, que es la 5, si mal no recuerdo. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo? No. Bueno, nos vemos el martes, consultas, ¿no? Sí, el martes. Bueno, acuérdense, chicos, consultas, vengan con consultas, ¿eh? Traten de hacer la guía. Vamos respondiendo, ¿sí? Así que lo mejor es que traten de practicar lo más que puedan para el martes. Bueno, fin de. Bueno, nos vemos. Chao, chicos.